Buenos días para los que están en Latinoamérica y buenas tardes a los que estamos en Europa. Yo soy Raquel Pereira del Departamento de Marketing de Roblan. Bienvenidos al webinar de hoy. Para los que no nos conocen, Roblan es una empresa fabricante de productos de iluminación con 50 años en el mercado y con presencia en Europa, África y Latinoamérica. Desde Roblan siempre hemos promovido este tipo de formaciones que organizamos constantemente y de manera presencial, pero dadas las restricciones de movilidad a nivel mundial, pues hemos desarrollado este programa de formaciones online para seguir manteniendo esta comunicación cercana y poder seguir compartiendo nuestras novedades y nuestros conocimientos. Como se pueden imaginar, algunos estamos conectados desde casa, con lo cual me disculpo de antemano si hay algún problema de conexión. Esperamos que todo vaya perfectamente y cualquier problema pueden escribir en el chat y intentaremos ayudar. Antes de empezar, vuelvo a repetir que por favor apaguen sus cámaras y micrófonos para que esto funcione mejor. Dejaremos unos minutos al final de la presentación para responder preguntas, pero si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor usen el chat público para mandarlas y las iremos guardando y al final las contestaremos todas. Ya hemos empezado a grabar la presentación, la grabaremos toda para compartir con ustedes al final de la semana. Y pues nada, sin más, la formación de hoy la va a presentar uno de los directores generales de Roblan, José Ángel Pereira, y gracias a sus estudios en bioquímica y biología molecular y su trayectoria de investigación en marketing en la industria de farmacéutica, nos podrá poner mejor en contexto nuestro tema de hoy, que es la tecnología germicida con rayos UVC. Te dejo a ti, José. Gracias, Raquel. Buenas tardes, buenos días a todos. El motivo de la reunión de hoy, ya sabéis, que es presentar la gama de productos Roblan, la gama de productos de emisión de radiación ultravioleta, así como una resumida presentación, introducción a la tecnología y cómo funciona para desinfectar a un virus o una zona o esterilizar un recinto. Estamos conectados muchísimos colegas, clientes, compañeros de distintas zonas comerciales del mundo. Tenemos gente de España, Portugal, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Cuba y creo que incluso hay alguien de China metido. Dadas las circunstancias en las que vivimos todo el mundo por culpa de la pandemia del coronavirus, espero que todos ustedes, los que están conectados hoy aquí, sus familias, se encuentren bien y con mucha salud. Vamos al tema. Lo he dicho anteriormente, vamos a hacer primero una breve introducción de cómo funciona la tecnología y su eficiencia en la esterilización y desinfección de cuando ésta se usa de forma adecuada. Vamos a repasar muy brevemente conceptos muy básicos de colegio, de química, biología, genética, biología, para entender cómo la radiación ultravioleta puede inactivar a un microorganismo. Primero que todo, pues decir que hay muchos métodos de desinfección. No solamente se trata de radiación ultravioleta. El más básico, como es utilizar el jabón, alcohol, etanol, formoles, peróxido de hidrógeno, etcétera, etcétera. Hay métodos físicos, como es el calor, la flama directa, incineración, frío, ebullición, vapor, la práctica del ozono o la radiación, sobre todo en la que más nos compete a nosotros hoy, que es la radiación por rayos ultravioleta. Tener en cuenta que la mayoría de los métodos de desinfección, quitando a lo mejor lo que es el jabón o alcoholes de menos grados, necesitan unas medidas de seguridad a la hora de administrarlos, ¿no? Y en casi siempre, o en muchos casos, los espacios que se vayan a desinfectar necesitan estar libres de personas y de seres vivos, ¿no? Quisiera hablar inicialmente un poco del ozono, no tanto porque sea un producto que Roblan vaya a trabajar, tiene que ver con la radiación ultravioleta de alguna forma, luego enlazaremos los dos y quisiera dar una breve introducción, más que nada porque en Europa, en España, se están comercializando al día de hoy productos de ozono para desinfectar zonas que compiten de alguna forma u otra también con lo que puede ser la radiación ultravioleta, y así tenéis un poquito el contexto y podéis diferenciar uno con otro, ¿no? Para
Concretamente, bueno, el ozono, bueno, sabéis que el O2, o el oxígeno, la nomenclatura del oxígeno es el O2, que está formado por dos moléculas de oxígeno, que se enlazan con un enlace electrónico triple, que se denomina también doble enlace, y en las altas niveles de la atmósfera, cuando recibe una radiación con menor en este caso a 240 nanómetros, el enlace del oxígeno, de la molécula de oxígeno, se rompe liberando los átomos de oxígeno, quedan estos libres, ¿vale? Y al quedar el átomo de oxígeno libre, su configuración o enlace primario sería con otra molécula de oxígeno, formando lo que es el O3, que es el ozono, ¿vale? Es importante, de todo lo que he dicho aquí, es quedarnos con el dato de los 240 nanómetros o inferior, que es lo que causa que una molécula de oxígeno se rompa sus enlaces y pueda crear luego moléculas de ozono. En los intervalos o niveles atmosféricos altos, esto sucede de forma normal y constante. Básicamente, tres moléculas de oxígeno se llegan a convertir en 2 moléculas de ozono. Y esto es un ciclo constante que depende mucho de las temperaturas y de una presión atmosférica concreta, y es un ciclo constante en altas esferas de la atmósfera, que es la que mantiene la capa de ozono de la Tierra. La capa de ozono de la Tierra, sabéis que está entre 15 y 50 kilómetros de altura en nuestra atmósfera. A bajos niveles de la atmósfera, el ozono no se encuentra de forma natural. Solamente se llega a formar de forma natural cuando hay una tormenta eléctrica. Los rayos de las tormentas eléctricas tienen una carga eléctrica y una energía muy concentrada, interactúan con el oxígeno del ambiente, formando el ozono. El ozono de por sí es una molécula bastante inestable. Las 3 moléculas de oxígeno que se convierten en 2 moléculas de ozono tardan solamente 30 minutos en romper el enlace inicial que tenía de un oxígeno extra para crear otra vez moléculas de oxígeno o oxidación en otros compuestos. La forma de producir el ozono de forma artificial sería básicamente poner oxígeno o el aire del ambiente en una máquina, darle una electricidad de alto voltaje para crear así el ozono, que durante el tiempo que esté estable, que no será más de 30 minutos, poder, a través de la oxidación, matar y desinfectar los gérmenes. ¿Cómo pasa esto? Vamos a ver. Ahora os explico. La molécula de ozono, ya sabéis, es bastante inestable, capta electrones de otros compuestos para liberar ese oxígeno, con lo cual oxida a otros compuestos o a membranas biológicas, y al captar los electrones, las moléculas o las membranas, estas se desestabilizan y las llega a destruir. Básicamente, entender que una membrana de una célula del cuerpo, la superficie de la membrana tiene una superficie negativa, es decir, tiene un equilibrio que la parte por fuera es negativa y la interior es positiva. Al destruir este equilibrio magnético, que se hace a través de la oxidación, porque las capas superiores de las células pierden un electrón, se llega a destruir lo que es la membrana o desequilibrar lo que es el delicado ciclo redox de reducción y oxidación de las células, y exponen el contenido genético de la célula, con lo cual, al ADN estar expuesto, quedaría prácticamente inactivo. El ozono, por tanto, es un importante oxidante que reacciona también con las membranas biológicas. A bajas concentraciones es nocivo para el tracto respiratorio, puede crear hipersensibilidad bronquial, inflamación del tejido respiratorio,
irritación en la nariz, en la garganta. En personas mayores, dolor de cabeza, estómago descompuesto, vómitos, dolor de pecho cerrado, etcétera, etcétera. En concentraciones altas, ya el tema es peor, empieza a haber una disfunción renal, fatiga extrema, mareo, inhabilidad para dormir, cianosis, que básicamente es la pérdida del pigmento de la sangre y lo que es el pigmento de la piel, que se vuelve todo azul. Podría causar mutaciones a nivel celular de cara a que los componentes genéticos de las células quedan expuestos y puede causar daño a la reproducción y en algunos casos también, siempre que en exposiciones altas, edema pulmonar. Con esto quiero decir que el ozono, al igual que la luz ultravioleta y otros desinfectantes potentes, son bastante perjudiciales para la salud. Lo digo porque en España, en Europa, se están comercializando máquinas que producen ozono que dicen que se puede utilizar a la vez que se está trabajando o en el ambiente de trabajo. Esto es muy peligroso. Si realmente vamos a desinfectar una zona, tendremos que producir ozono en grandes cantidades o cantidades suficientes para poder desinfectar. Si lo hacemos a bajas cantidades, al final no estamos desinfectando nada y lo que estamos es produciendo síntomas leves o menores en las personas que están trabajando en esa zona, como pueden ser irritación de la garganta, de la nariz y en casos más complicados o personas que padecen de asma, problemas de los bronquios. Con lo cual hay que tener cuidado con este tipo de tecnología, al igual que en el caso de la luz ultravioleta, que es la que vamos a hablar ahora. Con respecto a la luz ultravioleta, supongo que sabéis todos que es un método que se ha estado utilizando durante mucho tiempo. Se viene utilizando sobre todo a través de lámparas germicidas de vapor de mercurio de baja presión y su utilización sobre todo es para purificación de agua, purificación del aire o esterilización de superficies, ¿no? Siempre que lo que es la lámpara germicida o el emisor de radiación esté protegido o con sistemas de seguridad. Para entender un poquito el tema de la radiación ultravioleta tenemos que saber de dónde viene, ¿no? Qué lo produce, cómo sirve, cómo llega a la Tierra, cómo llega a nuestros niveles atmosféricos. La luz del Sol crea rayos infrarrojos, la luz visible, y luego crea rayos ultravioleta que se dividen en tres formas. El rayo UVA, que es el rayo ultravioleta de onda larga, el rayo UVB, que es el rayo ultravioleta de onda media, y el UVC, que es los rayos ultravioleta de onda corta. Distintas radiaciones producen distintas frecuencias y distintos anchos de onda. Si vamos a las ondas de radio, ondas que puedan producir un ordenador o los microondas, estas tienen una longitud de onda larga y a medida que vamos hacia la derecha en el espectro, la onda se acorta. Cuanto más baja la frecuencia y la onda es más larga, la energía es baja. Y cuanto más corta es la onda y alta la frecuencia, la energía o la radiación que se produce es bastante elevada. Una radiación ultravioleta se encuentra en la frontera con lo que es la radiación de rayos X. Supongo que todos sabéis que la exposición a rayos X es perjudicial a la salud, al igual que en algunos casos la radiación ultravioleta. La luz solar se divide en infrarrojos, la luz visible y la luz ultravioleta. La luz visible va desde 400 a 700 nanómetros en el ancho de onda. Los UVA van de 315 a 400 nanómetros, los de onda media de 280 a 315 y los de onda corta de 200 a 280. Los distintos rayos ultravioletas del Sol no llegan a todos de la misma forma a la Tierra. Los rayos UVA solamente llegan a la Tierra el 95% y el 5% de ellos se absorben en la capa de ozono. En el caso de los rayos de onda media,
el 95% son absorbidos por la capa de ozono y solamente recibimos el 5% a nivel terrestre, a nuestro nivel atmosférico. Y los rayos de onda corta, los rayos UVC, no llegamos a percibir ninguno de estos rayos a nivel a bajas atmósferas. Todos los rayos están absorbidos por la capa de ozono. Este balance de absorción de los rayos ultravioleta varía en distintas zonas de nuestro planeta. Hay sitios donde la capa de ozono es de menor tamaño y por tanto se dejan pasar más cantidad de rayos UVA y sobre todo más cantidad de rayos de onda media, llegando incluso a poder afectar a la población que se encuentre en estas zonas. Normalmente en nuestra Tierra estamos hablando del Polo Sur o el hemisferio sur terrestre. Afecta concretamente lo que es la baja densidad de la capa de ozono a países como Chile o Australia, donde constantemente miden la radiación para alertar a la población y que puedan tomar medidas de seguridad. Por lo tanto, los rayos UVA, que van desde 320 a 400 nanómetros, el 95% son los que llegan al planeta, llegan a capas más profundas de la piel, a la dermis, donde pueden generar radicales libres, provocando mayores alteraciones celulares. Esto es una exposición alta, elevada y durante mucho tiempo de estos rayos. Son los que causan el bronceado de la piel rápidamente, pero de muy poca duración. Es el típico rayo que cuando vamos a la playa y nos ponemos un poquito bronceados y que normalmente perdemos ese bronceado en 2-3 días después. Eso es por causa de los rayos UVA. Son también el causante del envejecimiento prematuro de la piel y al causar radicales libres en algunas células que le dan elasticidad a la piel, pues crean las arrugas por exposición al sol. Lo curioso de los rayos UVA es que no provocan quemaduras, por lo tanto no solemos sentirlos, ¿no? Están haciéndonos daños constantemente y si no nos protegemos podemos tener problemas a largo plazo. El caso de los rayos UVB van de 280 a 320 nanómetros. Solo percibimos en la Tierra el 5% de ellos. Actúan en la capa superior de la piel, que es la epidermis, y es el que nos da la sensación de calor cuando salimos a la calle. Cuando nos pica la piel porque nos está quemando el sol, es gracias a que estamos percibiendo cantidad de rayos ultravioleta de onda media. Es el responsable de activar la melanina a largo plazo y que quede activa, con lo cual es el responsable del bronceado a largo plazo de nuestra piel. La exposición extrema de estos rayos causa aparición de cáncer, sobre todo en las capas superiores de la piel. Y una cosa que sí que es muy importante de los rayos UVB es que son los únicos que sintetizan o hacen sintetizar la vitamina D en nuestro cuerpo de forma natural. La vitamina D es la que regula los niveles de calcio, del fósforo, fosfato, sobre todo a nivel renal, y favorece el crecimiento de nuestros huesos y esqueleto. En países donde no reciben tanta radiación o tienen mucho tiempo sin sol, ¿eh? Sobre todo en la parte norte o sur de los hemisferios, las personas suelen tomar pastillas o compuestos de vitamina D para suplir la falta de sol. Por lo tanto, repasando, los rayos UVA van a afectar a tejidos un poco inferiores de la piel y los rayos UVB a la parte superior del epitelio de la piel. Los rayos UVC no llegan a nosotros porque todos son absorbidos en la capa de ozono antes de llegar a la Tierra. De forma natural, estos rayos no llegan a afectar a los seres vivos. Su onda es mucho más corta que las anteriores, por lo tanto, tiene una emisión mayor de energía y de radiación. Son perjudiciales para la vida y, básicamente, como comenté anteriormente, se utilizan para la esterilización, desinfección y purificación de agua, aire o superficies, con estrictos, o se debería hacer con estrictos controles de seguridad. Hay muchos estudios
donde se han tratado varios patógenos o varios microorganismos con rayos ultravioleta de onda corta. Este es un ejemplo de unos cuantos de ellos. Aquí podemos ver algunos patógenos conocidos, como puede ser el E. coli, el rotavirus, el estreptococo, el MERS y el SARS, que son de la familia del coronavirus actual, del COVID-19. Pero bueno, realmente al día de hoy no existe todavía ningún estudio con el COVID-19. Se entiende que al tener la misma composición o genética y la misma membrana que lo recubre que el COVID-1 SARS y el COVID-1 MERS, les afecta de la misma forma los rayos ultravioleta. En China, creo que esta semana, realmente ya salieron los resultados la semana pasada, pero esta semana se publican ya datos de radiación ultravioleta con el COVID-19. Una vez que estén disponibles, seguro los podemos poner en el enlace disponible en nuestra web para vuestra disposición. De todas formas, al día de hoy ya hay lo que son instituciones gubernamentales, estados, municipios, que ya están usando radiación ultravioleta de onda corta en distintos ámbitos. Por ejemplo, esta misma semana la Agrupación Industrial de Iluminación de Francia, junto con el Ministerio de Industria de Francia, anunciaban las ventajas de los rayos ultravioleta de onda corta contra la pandemia y contra el COVID-19. También este mismo mes, la Unidad Militar de Emergencias del Ejército de Tierra de España ha instalado un robot que normalmente utilizan para desactivar explosivos. En el robot ha instalado luminarias especiales de radiación ultravioleta de onda corta para poder realizar distintas desinfecciones o esterilización en distintos recintos estratégicos. Si alguien tiene interés, el robot se llama Theodore y lo podéis ver seguro en internet. También en el área de Nueva York, la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, el MTA, ya ha comenzado a utilizar lo que son tubos de radiación ultravioleta en los vagones de trenes y en los autobuses de noche para esterilizar y desinfectar las superficies de los vagones. También en Argentina se ha implementado la luz ultravioleta en unidades de transporte o autobuses de la zona de La Plata para evitar contagio del coronavirus. Como este tipo de noticias hay un montón de ellas en la web que seguro podéis ver simplemente con poner utilización de rayos ultravioleta de onda corta o UVC para o contra el COVID-19 o contra el coronavirus. ¿Y cómo afecta la luz UVC a los microorganismos y patógenos? ¿Por qué desinfectamos las superficies? ¿Por qué llega a inactivar o a matar a los microorganismos? Pues muy bien, los microorganismos, todos, bacterias y virus, contienen su propio ADN o RNA. Sabéis que el ADN es una molécula, que sería esta de aquí, que se configura en una doble hélice, cuyas cadenas se mantienen unidas a través de 4 componentes químicos. La adenina que se une con la timina, la citosina que se une con la guanina. En concreto es la timina la que absorbe la radiación ultravioleta de onda corta, formando dímeros de timina y rompiendo el enlace químico. La célula en ese momento no sería capaz de multiplicarse y no sobrevive tras la inoculación a un ser vivo. En concreto, la timina, que sería este enlace de aquí con la adenina, tras la absorción de los rayos ultravioleta, rompe este enlace alrededor de toda la cadena de ADN, formando enlaces entre sí o dímeros de timina, con lo cual, lo comentaba anteriormente, su componente genético, el componente genético del virus o de una bacteria o de un otro tipo de patógeno, queda prácticamente inactivo. Vuelvo a repetir, la luz ultravioleta de onda corta entre 250 y 275 nanómetros penetra las células y la pared celular de los microorganismos, rompen la cadena de ADN, formando sobre todo dímeros de timina a lo largo de toda la cadena. La luz UVC daña la estructura de la proteína
esta proteína queda químicamente desactivada. La célula, al inocular algún ser vivo, no puede replicarse, con lo cual no puede causar enfermedades o deterioro. Básicamente, cuando un virus entra en una célula a través de su membrana, el virus luego lo que es deja su componente ARN o ADN dentro de la célula para que ésta lo pueda replicar a través de las transcriptasas de ARN. Por lo tanto, si el virus ya está de por sí inactivo y la célula y lo que es el ADN o la doble hélice de ADN no es replicable, lo que sería la destrucción de esa célula y la creación de nuevos virus para que siga inoculando otras membranas celulares, eso ya no se va a poder hacer. Con lo cual, el virus queda inactivo en el momento que entra en contacto con un ser vivo. La luz UVC es perjudicial para la salud, ya lo dije anteriormente. Una mínima proporción de estos rayos aumenta considerablemente, casi por 5, el cáncer de la piel y otros tejidos, causa quemaduras graves de tejidos, sobre todo de la epidermis de la piel, realiza alteraciones en el sistema inmunológico y puede crear cataratas en los ojos. Los ojos, en concreto la córnea, absorbe prácticamente el 100% de la radiación ultravioleta. Si la córnea queda completamente expuesta y deteriorada y ya no sirve, ya no funciona, no tenemos ese filtro, con lo cual la radiación podría llegar a la retina causando incluso ceguera. Algo importante tomar en cuenta que si las luminarias o la radiación ultravioleta y las luminarias que la emiten no está bien calibrada y emite radiación por debajo de los 240 nanómetros, esta radiación puede causar o producir ozono. Anteriormente vimos que el ozono a altas esferas de la atmósfera se convierte en ozono cuando a este le llega una radiación importante o una energía importante. Por debajo de 240 nanómetros produciríamos ozono, además de tener una radiación de ultravioleta de onda corta. En la zona donde estemos utilizando la luminaria también estaremos produciendo ozono, con lo cual tenemos dos problemas importantes, porque uno, que tendríamos inicialmente que airear la habitación o el recinto para poder eliminar el ozono del ambiente, y el otro, que es la exposición a la radiación. Es muy importante cumplir con las recomendaciones de todos los fabricantes, conocer de cada uno de los productos que vayáis a utilizar la longitud de onda en la que trabajan. Es importante por muchas cosas, por saber que realmente estamos trabajando en la longitud de onda correcta y por no producir ozono. Una longitud de onda mayor a 280 o 275 nanómetros no serviría para desinfectar. Una radiación por debajo de los 240 nanómetros estaríamos desinfectando, pero también estaríamos produciendo ozono. Hay que reducir y controlar también el área de superficie donde se va a inyectar la radiación. Se recomienda que sean compartimientos cerrados, recintos, habitaciones o cabinas individuales que permitan aislar la fuente de radiación de las personas o seres vivos. También se recomienda, a la hora de utilizar una radiación de este tipo, poner algún tipo de señalización, a avisar a los trabajadores o a las personas cercanas que hay un equipo de radiación ultravioleta trabajando, por lo tanto tienen que tener cuidado en no entrar a la zona donde se está radiando. Es importante, de todas formas, para los fabricantes que tengan claro que los dispositivos o las luminarias deberían de tener consigo un sistema de seguridad para evitar posible exposición de la radiación. Por ejemplo, un encendido a distancia, un encendido con retardo, un sensor de apagado en caso de movimiento, una alarma de encendido que avise a las personas que se va a emitir radiación,
o en caso de que el dispositivo o la instalación en sí no permita que el mismo dispositivo tenga un método de seguridad, hacer una instalación donde se puedan meter sensores, relojes de tiempo para poder controlar la radiación y hacerla más segura. Hasta hace poco la luz ultravioleta, sobre todo, era emitida por fluorescentes o lámparas de baja presión de mercurio. Hoy en día se pueden producir también a través de LED, la cual tiene varias ventajas con respecto a los tubos fluorescentes convencionales, que son muy parecidas entre el LED convencional y un fluorescente convencional. Las ventajas sobre todo vienen dadas por el ahorro, que ahorramos un 95% de energía. El LED no lleva mercurio o no lleva prácticamente mercurio. El encendido es instantáneo. Sabéis que el fluorescente de mercurio a baja presión necesita un encendido y un calentamiento para poder producir su mayor radiación. El tiempo de desinfección se puede acortar bastante con los LED. Los LED, que suelen operar entre los 260 a 275 nanómetros, no van a producir ozono. Una luz fluorescente de mercurio con más de 8000 horas ya puede llegar a producir ondas inferiores a los 240 nanómetros, por lo cual, si no controlamos las horas de uso, podemos llegar a producir ozono también en la zona que estemos irradiando. Los LED también son más compactos, tienen una temperatura inferior y también duran mucho más que un fluorescente normal. Vamos a presentarles ahora la gama de productos que Roland va a lanzar de forma inminente de emisión de radiación ultravioleta de onda corta. Antes de eso, quería, para que tuvierais claro, nomenclaturas a tener en cuenta, no solamente para nuestros productos, sino en general para todos los productos de radiación de ultravioleta de onda corta. Una de ellas son los milivatios por metro. El otro es el ancho de onda, que tenemos que tener claros cuál es y consultar al fabricante cómo emite la radiación su luminaria. La onda efectiva suele ser entre los 250 y los 275 nanómetros. Otro dato importante son los microvatios por segundo por centímetro cuadrado, que ese es el estándar a la hora de establecer el tiempo y la intensidad energética que se necesita para un patógeno o un microorganismo concreto. También se puede dar, en vez de centímetros cuadrados, en metros cuadrados, o en centímetros cúbicos, o en metros cúbicos. Lo he dicho anteriormente, la efectividad de la onda de los rayos ultravioleta UVC suele estar entre los 250 y los 275 nanómetros. Hay muchos estudios que dicen qué energía necesita cada tipo de patógeno para poder desinfectar la zona, matar al bicho. Por ejemplo, en el caso de la salmonela, necesitaríamos 6100 microvatios por segundo por centímetro cuadrado. En el caso del MERS, SARS-CoV-1, que sería similar al COVID-19 actual, necesitaríamos 43.780 microvatios por segundo por centímetro cuadrado. Esto todo se pone en una coctelera, es una fórmula en un Excel que nosotros tenemos preparado, y junto con la altura de las dimensiones del área, la intensidad de radiación que dé la luminaria y la cantidad de productos que se utilicen, podemos medir el tiempo concreto que necesitemos esa luminaria que esté encendida para poder desinfectar ese recinto. Las novedades que vamos a presentar es una linterna, sería el UVC Torch, unos tubos de LED de radiación ultravioleta de onda corta con sensor incorporado de infrarrojo, unos tubos de LED sin sensor. Luego comentaremos por qué hemos introducido la gama de LED sin sensor de rayos ultravioleta,
una lámpara de esterilización de mesa, en este caso con tubos de mercurio de baja presión, y una caja de esterilización. El uso de estos productos son muy variopintos y se pueden dar distintos ejemplos. En el caso de la linterna, básicamente para desinfectar zonas pequeñas, un teléfono, unas llaves, las suelas de los zapatos después de volver de la calle, los teclados de los ordenadores, el volante del coche, libros, el dinero, monedas, cámaras, billeteras, etc. En el caso de los tubos o las lámparas de mesa, tienen utilizaciones más amplias, ¿no? En el caso de los tubos podremos utilizarlo en ascensores, que ha habido en este caso aquí en España ya varios clientes que nos han pedido la posibilidad de utilizar radiación ultravioleta en ascensores. La gente, además con sentido, tiene miedo de subirse en el ascensor sobre todo por la persona que estuvo anteriormente. Si estaba contagiada y ha tocado algo, o el ambiente en sí está infectado, poder tener esos tubos para poder, en el momento que el ascensor esté sin personas dentro, poder desinfectar la zona. Para oficinas, aulas, pasillos, tiendas, etc. Por ejemplo, en China, que ya llevan 2 o 3 meses por delante nuestro en cuanto a la pandemia, en muchas oficinas, edificios públicos, colegios, universidades, una vez que se termina el curso, por ejemplo, se termina la hora de trabajo, encienden los tubos fluorescentes o lámparas de emisión de radiación ultravioleta para durante un tiempo, 1 o 2 horas, dependiendo de la superficie o del área, poder desinfectar la zona y que esté desinfectada para el próximo día o la próxima jornada de trabajo. En el caso de las cajas también se limita a objetos pequeños, sobre todo, por ejemplo, los teléfonos, que es un instrumento que utilizamos todo el día, durante todo el tiempo, que ponemos en distintas superficies, que tocamos con la mano, que hablamos con él pegado a la cara y a la boca, pues es un instrumento que sí es importante poder esterilizar y desinfectar. Y dentro de la caja, que está especialmente diseñada para los teléfonos, ya que el teléfono quedaría suspendido para poder desinfectarlo 360 grados, pues nos ayuda a desinfectar el área completa del teléfono. Se puede utilizar para más cosas: gafas, agenda, ropa, llaves, joyas, relojes, monedas, etcétera, etcétera. Vamos a ver uno por uno un poquito los detalles y especificaciones de cada uno de los productos. La linterna UVC Torch, que emite rayos UVA y también emite rayos ultravioleta de onda corta, tiene una potencia de 3 vatios, un flujo de radiación de 30 a 40 milivatios a 3,5 centímetros de distancia y va con una onda de 275 nanómetros. Tiene unos imanes para poder posicionar la linterna en alguna superficie metálica en caso de que no queramos utilizarla o cogerla con la mano. De todas formas, lo que es el mango de la linterna es suficientemente grande para que a 3,5 centímetros de distancia no hay una pérdida de radiación hacia lo que es la piel de la mano. También lleva consigo un giroscopio que, al darle la vuelta a la linterna a más de 45 grados, se apagan los LEDs por motivo de seguridad. Lleva consigo también un LED emisor en la punta de luz blanca en 6.000 grados de 120 lúmenes que se podría utilizar durante la noche. Muy importante, y cada uno de los productos tiene su propia pegatina de advertencia. Esta linterna es para usar como mucho a 5 centímetros de distancia de la superficie. A más de esta distancia no es eficaz. Vamos a tardar mucho más tiempo en poder eliminar los bichos o el virus. Y además tenemos la probabilidad de que perdamos radiación al entorno. Con lo cual, esta linterna, como mucho, tiene que utilizarse a 5 centímetros de distancia, muy pegadita a la zona o la superficie que queremos desinfectar.
Lo dicho anteriormente, trae un giroscopio, tiene tiene hasta 8 chips de LEDs de radiación ultravioleta de onda corta, tiene en la parte superior una linternita de 120 lúmenes de 6000 grados Kelvin, se carga a través de un USB y es bastante portátil para poder utilizarla en cualquier sitio. Tenemos estudios realizados con esta linterna de distintos tipos de patógenos y microorganismos que indican cómo, tras la radiación de la linterna, el patógeno o el microorganismo desaparece. En este caso es con el E. coli, que a 5 centímetros, 30, 40, 50 segundos de radiación, prácticamente eliminamos el 99,99% de las bacterias en este caso. Lo mismo lo tenemos con otro tipo de patógenos, bacterias distintas, algas, bacterias, patógenos, y podemos ver qué tipo de tiempos necesitamos para cada uno de ellos a 3 o 5 centímetros de distancia para poder eliminar de la superficie estos microorganismos. En caso de que alguien necesite o requiera de estos estudios, podemos proporcionarlos. No existen estudios con el COVID-19, que algunos pueden estar preguntando por qué no se hace con el COVID-19. Lo que es el virus o la extracción del virus para utilización de experimentos está muy condicionado y muy controlado. Básicamente se hace a nivel gubernamental o con contratos muy específicos a nivel privado, con lo cual no tenemos acceso a poder hacer este tipo de estudios con el virus actual. La caja de esterilización es de 9 vatios de potencia total, tiene 2 microvatios de potencia de desinfección y emite una longitud de onda de 253,7 nanómetros. Se utiliza a través de un USB y tiene es una caja relativamente pequeña de 18 por 10 centímetros. Si ponemos en nuestra coctelera, que es una Excel, donde podemos controlar según la energía necesaria para matar a cada uno de estos bichos, teniendo en cuenta los parámetros que podemos cambiar, que es la cantidad de producto, la distancia de uso del producto, los grados de apertura del producto o de la luminaria y la potencia que tiene, vemos que, por ejemplo, en el caso de los MERS y el SARS, que son coronavirus, necesitaríamos 2,12 minutos para poder desinfectar cualquier producto que tengamos y que metamos dentro de la caja. La caja de por sí viene ya preprogramada con 5 minutos de esterilización, con lo cual, tras 5 minutos, y avisa cuando ha terminado, prácticamente cualquier producto que introduzcamos dentro estaría desinfectado contra este tipo de patógenos. El otro producto es la lámpara germicida de mesa. Este es un producto que es con 2 tubos fluorescentes de mercurio de baja presión. Algunos preguntaréis, ¿y por qué no lo hacemos de LED? El LED, como sabéis, no tiene un ángulo de apertura, al tener que tener una tira de LED en el tubo, no tiene un ángulo de apertura de 360 grados. Una lámpara de mesa, lo ideal es que irradie alrededor de sí misma, con lo cual la única forma que tenemos de asegurar una radiación de 360 grados es que, en este caso, con tubos fluorescentes de mercurio de baja presión. La potencia de desinfección es de 124 milivatios por metro. La potencia total de la luminaria son 2 tubos de 18 vatios, 36 vatios en total. Tiene un encendido con retardo y con un aviso de alarma de 30 segundos. Una vez que se encienda, te avisa durante 30 segundos con una alarma para que puedas salir fuera. También contiene un sensor de presencia para apagar la lámpara en caso de que alguien entre al recinto donde se está radiando. A la misma vez que se apaga, empieza a emitir otra vez una alarma durante 10 segundos para que las personas puedan salir del recinto. El tiempo total de encendido de la luminaria es de 90 segundos. No tiene creación de ozono, pero, porque la emisión de la onda es de 253,7 nanómetros,
pero con el uso, es decir, más de 7.000, 8.000 horas de uso, ya podríamos estar emitiendo ondas por debajo de 240 nanómetros, con lo cual en ese momento habría que cambiar los tubos para asegurarnos la no producción de ozono. Se recomienda para zonas o ambientes o recintos no mayores de 20 metros cuadrados. Por encima de metros cuadrados se recomienda utilizar 2 o más luminarias. Si metemos otra vez en la coctelera de cuánto tiempo tendríamos que utilizar esta luminaria según el recinto, en este caso para 20 metros cuadrados con los 124 milivatios por metro, unos grados de apertura de 360 grados y una única luminaria en este caso, teniendo en cuenta que las paredes sean de 4 metros de distancia a la luminaria, vemos que para poder desinfectar una zona de coronavirus, de COVID-19 o de MERS o de SARS, necesitaríamos alrededor de 54 minutos, una hora de aplicación. Obviamente, este tipo de luminaria, la zona o el ambiente o la habitación debería ser despejada, tiene que ser despejada antes de que se encienda la misma. De todas formas, gracias al dispositivo de seguridad, en caso de que haya alguien en el recinto y detecte movimiento, la luminaria se va a apagar de forma automática. Los otros productos que vamos a introducir son unos tubos fluorescentes, unos con sensor ya incorporado y otros sin sensor. El caso de los de sensor, el fluorescente está hecho de aluminio y de un policarbonato con tratamiento anti-ultravioleta. ¿Por qué este tipo de tratamiento? Si el plástico no tiene tratamiento, se va a poner amarillento y con el tiempo va a producir un filtro para la misma radiación, con lo cual no vamos a poder emitir la radiación que queremos en ese momento. Es importante que todos los productos que emitan radiación ultravioleta tengan este tipo de tratamiento o utilicen cristal de cuarzo, ¿vale? Un cristal normal también actuaría como filtro para la radiación y no estaríamos radiando con la misma intensidad que requiere la lámpara o el bicho o el microorganismo. Perdón. Con lo cual, es importante que todos los productos que emitan radiación ultravioleta tengan cristal de cuarzo o un policarbonato, un plástico con tratamiento anti-UV. La radiación de este tubo es de 275 nanómetros. Tenemos tres medidas, uno de 60 centímetros, de 120 y de 150. El de 150 es únicamente bajo pedido porque es un tubo bastante especial y bastante costoso también. Tiene un encendido con retardo de 30 segundos. Una vez que le demos al interruptor para encendido, el tubo no se va a encender hasta que deje de detectar movimiento durante 30 segundos. En caso de que haya movimiento, el tubo se vuelve a apagar y tardaría otros 30 segundos en volver a encenderse. De ahí que sea importante tener un sistema de seguridad para evitar la radiación a personas que estén o que puedan entrar al recinto. También hemos tenido que traer tubos especiales sin sensor, básicamente porque hay ámbitos o prestaciones que necesitan algunos clientes en los cuales un sensor no tendría sentido. Por ejemplo, esta misma semana aquí en Madrid hemos visitado una fábrica de colchones donde el dueño, el propietario, va a hacer una cámara completamente sellada por donde pasarían todos los colchones antes de ser embalados, ¿no? De esa forma puede certificar el productor que el colchón ha sido desinfectado antes de ser embalado y enviado a la tienda. Obviamente, si la cámara que tiene los tubos, el tubo tiene un sensor, al colchón pasar, este se apagaría. Haría falta un tubo sin sensor. Para este tipo de aplicaciones o parecidas, es necesario tener un tubo sin estos mecanismos de seguridad.
El cristal del tubo, en este caso si es de cristal, es de cuarzo, tiene una apertura de 320 grados y una onda de radiación de 275 nanómetros. El de 60 centímetros tiene una radiación ultravioleta de onda corta de 62 milivatios por metro y el de 120 de 124 milivatios por metro. Cada chip tiene una potencia de 5 vatios. Lo mismo, he hecho un ejercicio para ver en qué recinto y cuánto tiempo tendríamos que utilizar un tubo, por ejemplo. En este caso hemos puesto un tubo de 120 centímetros, que son 124 milivatios por metro. En este caso el de sensor, que son de 180 grados, en una habitación de 10 metros cuadrados. Pues para matar o desinfectar la zona de COVID-19, o en este caso la data que tenemos es de sus familiares, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-1, necesitaríamos media hora de utilización de este tubo para desinfectar la zona. Si en este caso, en ese mismo recinto de 10 metros cuadrados, añadimos un tubo más, pues los minutos de utilización descienden a 17 minutos. En este caso, con un único tubo y 20 metros cuadrados, la radiación que necesitaríamos sería de más de una hora para poder desinfectar toda la superficie de esa área. Y ejemplos como estos hay un montón, va a depender mucho de la configuración de la habitación que tengamos que radiar. Nuestros comerciales van a tener esta herramienta para poder decirles a vosotros y a vuestros clientes cómo debemos disponer la instalación de todas las luminarias y cuánto es el tiempo mínimo necesario para poder desinfectar cada zona. Tenemos otros productos que también estamos desarrollando. Por ejemplo, es el caso de unas tiras LED que aparentemente su utilización puede ser muy efectiva en el ámbito de la moda. Por ejemplo, ahora que aquí en Madrid ya estamos en fase 1 y en el resto de España estamos en fase 2 de desescalado del confinamiento, tiendas de ropa donde la gente va y se prueba la ropa, con lo cual la ropa deberíamos desinfectar. Lo que están haciendo en algunos casos es creando un armario, un closet o un recinto donde puedan poner esa ropa colgada con cierta separación. Suelen ser armarios relativamente pequeños, con lo cual una tira de LED de radiación ultravioleta de onda corta sería un instrumento bastante importante para esta aplicación. Otro producto que estamos desarrollando son paneles de 60 por 60 que emiten durante el día luz normal en el centro y durante la noche con un segundo circuito separado podrían emitir radiación de ultravioleta de onda corta. Estos productos todavía están en desarrollo, están en fase de pruebas, tanto de seguridad como de desinfección. Y por último, queríamos simplemente terminar con los consejos de prevención de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Es algo obvio que vemos todos los días en las noticias y por todas partes: usar las mascarillas, lavarse bien las manos, servir la comida, el uso de jabón, toser, si hay que hacerlo en el codo, no en las manos, evitar el contacto constante de la cara, dormir bien, comer bien para estar sanos y sobre todo el distanciamiento social con 2 metros de distancia entre persona y persona. Quería agradecerles, espero que haya sido del agrado y la información importante para todos ustedes. Que tengan buen día. Hasta la próxima. Hasta luego.